Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Esta semana toca subir un caso clínico. A los que ya conocen el canal ya saben cómo va la dinámica. A los que son de primera vez en mi canal les explico. Trato de desarrollar un tema en específico por medio de un caso clínico. En el transcurso del caso clínico voy haciendo preguntas y con base a esas preguntas voy desarrollando el tema hasta el final de la presentación. Y hoy quisiera presentarles un caso de pancitopenia, sobre todo porque es una enfermedad que nos encontramos de una manera muy habitual en los pacientes hospitalizados o en el servicio de medicina interna y urgencias. Es una cuestión que nos podemos encontrar de una manera muy común. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Padecimiento actual. El caso es de una mujer de 54 años que como antecedente tiene un mes de debilidad progresiva y que fue trasladada al servicio de urgencias de un hospital local cuando un miembro de la familia la encontró inconsciente en su domicilio. Antes de este evento, la paciente se había quejado de sentirse cansada, de sentirse fría y palidez durante varias semanas. En el servicio de urgencias se encontró con una temperatura baja. Se realizó de manera inicial como parte del protocolo de estudio por el deterioro neurológico una tomografía de cráneo, la cual mostró solamente una tumoración extraaxial hiperdensa de 1.4 centímetros aproximadamente. También se realizaron estudios de imagen de tórax donde mostraron consolidaciones focales dentro del segmento anterior del lóbulo superior derecho y los lóbulos inferiores izquierdo y derecho. También como parte del protocolo de estudio en un paciente inconsciente se realizaron pruebas de toxicología, las cuales dieron positivas para paracetamol, opiáceos y benzodiazepinas. Ante estos resultados de toxicología, se decidió realizar o dar 3 dosis de naloxona. Estas dosis mejoraron su nivel de conciencia. Sin embargo, la paciente volvió a presentar estupor, presentó estuporosa, por lo que se decidió protección de la vía aérea con intubación y fue ingresada al servicio de la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, ante las imágenes que se habían observado en la tomografía de manera inicial en urgencias, se repitió el estudio de tomografía, en donde se encontró una pequeña lesión calcificada, extradural, temporal izquierda, sin efectos de masa, no sangrado evidente, que parecía más compatible con un meningioma calcificado solitario, lo que esto es un hallazgo benigno, lo que no explicaría el deterioro neurológico que la paciente presentaba. En cuanto a los antecedentes de la paciente, su historial médico incluye hipertensión, diabetes tipo 2, que esta no está controlada solamente, bueno, sí está controlada, pero solamente con dieta, no toma ningún tipo de antidiabético, y osteoartritis de la columna. También dentro de sus antecedentes, en 1999 se sometió a histerectomía que requirió una transfusión sanguínea. Nunca ha fumado tabaco, no consume alcohol, no utiliza drogas ilícitas. En el pasado trabajó como auxiliar de enfermería en un asilo de ancianos. Sin embargo, durante los últimos años no ha tenido trabajo, es ama de casa y su única vocación destacada es la jardinería. La exploración física o los hallazgos que nos comentan en el expediente del examen físico son los siguientes. A su ingreso al servicio de terapia se encontró con una temperatura de 35.3, presión arterial de 122/81, frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto y respiratoria de 14 por minuto. La paciente estaba intubada y sedada con ventilación mecánica en asisto control con una FIO2 al 100% y un PIP de 5 centímetros de agua. Pupilas redondas, isocóricas y reactivas a la luz, su rostro simétrico y destacada por el hirsutismo en la barbilla, cuello flexible sin adenopatías ni tiromegalias, se puede escuchar roncus en ambas bases pulmonares, ruidos intestinales normales y su abdomen estaba blando y no distendido. Sin tumoraciones ni hepatoesplenomegalias palpables. No presentaba edema en los pies de ninguno de los lados, no acropaquias, no cianosis, su piel intacta, no erupciones, lesiones ni tatuajes. Tenía retiro al estímulos dolorosos en las 4 extremidades. Entonces, prácticamente su exploración física, pues normal, signos vitales se encontraban estables, por lo menos al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Los laboratorios que se realizaron durante este tiempo fueron los siguientes. Los más destacados los pongo en color rojo: glóbulos rojos de 3.6, hemoglobina de 10.2, obviamente el hematócrito disminuido, pareciera ser una anemia normocítica normocrómica, pero esto también es un hallazgo importante. Plaquetas de 27,000, leucocitos de 690, al igual que linfocitosis. Entonces, dentro de los laboratorios, las pruebas de laboratorio iniciales de la paciente revelan recuentos bajos en todos sus tipos de células sanguíneas. Podemos encontrar que las 3 líneas celulares están disminuidas. Tiene leucopenia, anemia y trombocitopenia, por lo que se realizó un frotis de sangre periférica que mostró
glóbulos rojos crenados con fragmentos raros, glóbulos blancos de apariencia normal, pero en cantidades bajas y una cantidad baja de plaquetas. ¿Qué son estos glóbulos rojos crenados? La crenación también se refiere como una característica visual de los glóbulos rojos. Estos eritrocitos parecen tener como proyecciones que se extienden desde un área central más pequeña y asemeja como una bola con púas. En la diapositiva les estoy poniendo la imagen del lado derecho, es un eritrocito normal, y la del lado izquierdo pues es un glóbulo rojo crenado, ¿no? Son las características más o menos de cómo podemos llegar a ver estos glóbulos rojos. Entonces, con toda esta información que tienen hasta el momento del padecimiento actual, los antecedentes, la exploración física y los laboratorios que se realizaron en una primera instancia, vamos con la pregunta número uno. ¿Cuál de las siguientes es la causa probable de la pancitopenia de esta paciente? ¿Qué está generando pancitopenia en esta paciente? Número uno, deficiencia de folato. Número dos, sangrado gastrointestinal secundario a cáncer de colon, leucemia mieloide aguda, hemoglobinuria paroxística nocturna, mieloptisis u otras alteraciones o algunas otras enfermedades. Antes de pasar a revisar cada una de las enfermedades, bueno, cada una de las opciones que les estoy poniendo en la pregunta, me gustaría hablarles qué es la pancitopenia y cuáles son las causas que pueden llegar a generar este problema. Entonces, pancitopenia es una entidad clínico-hematológica importante que, como les comentaba al inicio de la plática, la verdad es que es un hallazgo muy frecuente en nuestra práctica clínica, sobre todo en el servicio de medicina interna, no decir en hematología, pero por lo menos en el servicio de medicina interna sí es un problema del que nos enfrentamos de una manera muy constante. ¿Qué es la pancitopenia entonces? Se define como una disminución de las 3 líneas celulares sanguíneas a niveles por debajo de su límite inferior normal. Es decir, es un paciente que va a presentar de manera simultánea anemia, leucopenia y trombocitopenia. No es una enfermedad en sí misma, la pancitopenia no es una enfermedad en sí misma, sino una vía común causada por diversas etiologías. O sea, varias enfermedades pueden llegar a generar esta presentación en los pacientes, anemia, leucopenia, trombocitopenia, que pueden ser muy diversas, desde infecciones autoinmunes, genéticas, nutricionales y o malignas. Entonces, es un gran abanico de posibilidades a la que nos enfrentamos cuando un paciente tiene pancitopenia. Determinar la causa de pancitopenia es un desafío y es clave para determinar sobre todo el tratamiento adecuado en este tipo de pacientes y sobre todo para el pronóstico del paciente. Vamos a revisar de manera muy rápida y de manera muy general cuáles son las causas de pancitopenia en los pacientes. Entonces puede ser por dos cuestiones principalmente. O que hay una disminución en la producción de las células o que hay una mayor destrucción que no alcanza a equilibrar la producción de las mismas. Entonces, cualquier persona que presente pancitopenia o con cualquier paciente que nos estemos enfrentando con este problema requiere pues un protocolo exhaustivo para poder llegar a la causa que está generando pancitopenia en el paciente. Entonces vamos a empezar primero con la disminución en la producción de células sanguíneas. Estas son algunas de las causas que pueden generar disminución de la producción de células sanguíneas. Número uno, anemia plástica, limitación de la médula ósea por leucemia leucémica, leucemia de células peludas, linfoma, carcinoma metastásico, mielofibrosis, sarcoidosis, tuberculosis, hepatitis C, algunas otras infecciones, mieloma múltiple o trastornos de almacenamiento. Estas pueden ser a grandes rasgos las causas que se generan pancitopenia, sobre todo por disminución de la producción de células sanguíneas. Que hay una hematopoiesis ineficaz por deficiencia de vitamina B12 y folato o algún síndrome mielodisplásico, o que hay una mayor destrucción de las células sanguíneas, como en los casos de hiperesplenismo, trastornos autoinmunes como lupus, síndrome de Sjögren, hemoglobinuria paroxística nocturna y sepsis. Entonces, esto es a grandes rasgos, les vuelvo a repetir, las causas que nos pueden llegar a generar pancitopenia en los pacientes. Conociendo qué es la pancitopenia y cuáles son las principales causas que lo generan, ahora sí vamos a desarrollar la pregunta que les hice. ¿Cuál de las siguientes es la causa probable de la pancitopenia de este paciente? Vamos a revisarlo uno por uno, a grandes rasgos, cada una de las enfermedades y si pudiera llegar a ser la opción de la paciente. Deficiencia de folatos, pues bueno, como todos sabemos, el folato es necesario para la síntesis de timidilato, que juega un papel esencial en la replicación del ADN. El requerimiento mínimo diario de ingesta dietética del folato es de 50 microgramos. La verdad es que con una dieta equilibrada obtenemos lo necesario de folato. Se ha informado que una deficiencia grave, hay reportes de caso y algunos artículos que nos mencionan que puede haber una deficiencia grave de folato que puede llegar a causar pancitopenia, sobre todo en los pacientes alcohólicos.
El abuso de alcohol conduce a una disminución abrupta de folatos séricos, sobre todo dentro de 2 a 4 días después de suspender la ingesta de cantidades adecuadas de folato, como puede llegar a suceder en aquellos pacientes que tienen un alcoholismo bastante importante, y al inhibir su absorción en el yeyuno proximal, así como su metabolismo en el hígado. La deficiencia de folato resultante, si se mantiene, puede convertirse en megaloblastosis en 5 a 10 semanas. Entonces, una de las características más importantes en los pacientes alcohólicos que pueden llegar a tener deficiencia de folato es una anemia megaloblástica. Entonces, esta es la causa de la paciente, puede ser por una deficiencia de folato. La duración de la debilidad y la palidez reportada por esta paciente o por lo que nos comentan de su padecimiento actual, podríamos sospechar de una deficiencia de folatos si tuviera una desnutrición, es decir, si no tuviera una adecuada alimentación o si tuviera un abuso de alcohol o tuviera un alcoholismo importante, pero ninguna de esas dos cuestiones la tiene por lo menos la paciente. De todas maneras, se hicieron niveles de vitamina B12 y folatos y pues número uno, es una anemia normocítica normocrómica la que presenta el paciente. Es decir, su volumen corpuscular medio es de 82.5, es normocítica normocrómica, no tiene características de anemia megaloblástica. Sus niveles de folato se encontraban dentro de los tres rangos, 391 nanogramos, con un rango de referencia de 257 a 800 y la vitamina B12 inclusive un poco alta, 1886 con un rango de 22 a 700. No tiene macrovalocitos o neutrófilos hipersegmentados en el frotis de sangre periférica, que es uno de los hallazgos que pudiéramos llegar a encontrar en pacientes con deficiencia de folatos. Por lo que el diagnóstico de pancitopenia secundaria a una hematopoiesis ineficaz por deficiencia de folato o vitamina B12 es poco probable, por lo menos en el contexto clínico de esta paciente. La siguiente opción, sangrado gastrointestinal secundario a cáncer de colon, o sea, porque tenga una pérdida incrementada o importante de sangre, que en ocasiones puede ser un sangrado oculto, pudiera ser la causa de de la pancitopenia de esta paciente. Pues bueno, la anemia por deficiencia de hierro, la hematoquesia, melena, el cambio en los hábitos intestinales y así como el dolor abdominal pueden llegar a ser manifestaciones del cáncer del colon. Este tipo de pacientes pueden llegar a tener una pérdida de sangre crónica y va a depender mucho de la localización de la tumoración sobre la pérdida que puede llegar a presentar el paciente. Aquellos pacientes que van a tener una mayor cantidad de pérdida en un promedio de 9 mililitros al día son aquellos pacientes que tienen la tumoración sobre todo en ciego y el colon ascendente. El resto de los pacientes, es decir, aquellos que tienen tumores en el colon transverso, descendente, sigmoides o en el recto, por lo general pierden menos de 2 mililitros al día. Entonces, en ocasiones, este tipo de pacientes en específico puede que el sangrado no sea evidente, pero tener un sangrado crónico. Sin embargo, las características de la anemia en este tipo de pacientes por lo general es por deficiencia de hierro. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de hierro y solicitamos una cinética de hierro, los hallazgos son los siguientes: baja concentración de hierro, baja saturación de transferrina, ferritina sérica disminuida y capacidad total de fijación de hierro normal o discretamente alta. Al inicio podemos encontrarnos con una anemia microcítica normocrómica, pero que si el problema no se detecta a tiempo y sigue avanzando, puede pasarse a una anemia microcítica hipocrómica que tiende a demostrar en el frotis de sangre periférica anisocitosis y poiquilocitosis. Entonces, pudiera llegar a ser esta cuestión, la causante de pancitopenia en el contexto clínico de la paciente que estamos presentando. Pues la verdad es que la paciente no tiene síntomas, no tiene signos y los valores de laboratorio, es decir, la anemia normocítica normocrónica, como que no encajarían en el diagnóstico de cáncer de colon o sangrado crónico por cáncer de colon. Entonces, es poco probable. De todas maneras, sí se realizó la cinética de hierro, se hizo el análisis de todo esto, que más adelante vamos a revisar los resultados, pero parece poco probable. Vamos a pasar con la siguiente opción, leucemia mieloide aguda. ¿Pudiera llegar a ser leucemia lo que nos estamos enfrentando en esta paciente? Generalmente se puede manifestar por los síntomas relacionados con la pancitopenia, es decir, debilidad y fatiga son los más comunes, cuestiones que la paciente sí tiene. En esta afección, la alteración genética en las células precursoras hematopoyéticas dan como resultado una capacidad de diferenciación reducida, pero sobre todo, y algo que es bien importante, acumulación de blastos leucémicos en la médula ósea, la sangre periférica y en algunos otros tejidos. Entonces, el análisis de sangre periférica suele revelar anemia normocítica normocrónica con blastos. Porque es importante, sobre todo para establecer el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, se debe observar al menos un 20% de mieloblastos en la sangre, en la médula ósea
o en ambos. Entonces, ¿es una posibilidad diagnóstica en la paciente? Pues la verdad es que no se observan blastos en el frotis de sangre periférica, que fue lo que les comenté al inicio del caso clínico. Entonces, lo que hace que sea poco probable la leucemia mieloide aguda, pero no se descarta al 100%. Entonces, también en esta paciente se van a hacer más estudios o se hacen estudios de la médula ósea más adelante. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero por las características clínicas y de laboratorio que tiene la paciente, pues no pareciera ser un caso de leucemia mieloide aguda, pero vamos a ver más adelante. Hemoglobinuria paroxística nocturna, que también dentro de las posibilidades diagnósticas, como revisamos en la pancitopenia, como revisamos anterior al análisis de las respuestas, puede ser una de las causas de pancitopenia. Es una posibilidad, sobre todo si en la paciente encontráramos anemia hemolítica intravascular, insuficiencia de médula ósea y trombosis, que son las principales características que presentan los pacientes con esta enfermedad. ¿Qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna? Es un trastorno clonal de las células madre hematopoyéticas. Se origina cuando se adquiere una mutación en el gen PIG-A, cuyo producto es necesario para la biosíntesis de glicofosfatidilinositol o GPI. Este glucopéptido, o digo, glucolípido se une a múltiples proteínas en la membrana plasmática de las células. La mutación específicamente de este gen impide la expresión en la superficie de proteínas ancladas mediante la GPI, como el CD55 y CD59. ¿Qué es lo que genera o qué es lo que provoca esto cuando hay ausencia de expresión de estos dos, CD55 y CD59? Pues provoca que los eritrocitos sean especialmente susceptibles a la hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Entonces, en estos pacientes pudiéramos llegar a encontrar reticulocitopenia, granulocitopenia o trombocitopenia, aunque también se puede llegar a observar reticulocitosis. Clínicamente, la hemoglobinuria paroxística nocturna, como dije al principio de la diapositiva, lo que más vamos a encontrar es una hemólisis intravascular, anemia, trombosis y en algunos casos insuficiencia medular. Entonces se cree son los principales hallazgos. Entonces, el paciente pudiera llegar a estar cursando con esta enfermedad. La verdad es que es poco probable. Aunque la hemoglobinuria paroxística nocturna no tiene rasgos morfológicos, es decir, no tiene rasgos característicos en el frotis de sangre periférico, no hay signos de trombosis en esta paciente. Los niveles de deshidrogenasa láctica y aptoglobina como parte del protocolo para ver si hay una anemia hemolítica no cuadran con el diagnóstico, entonces es poco probable que el paciente tenga una hemólisis intravascular, lo que hace poco probable que el diagnóstico sea esta causa, es decir, una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y por último, mieloptisis. El paciente está cursando con mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? Se refiere a cualquier trastorno en el que un proceso celular anormal invade la médula ósea y que dañe el tejido hematopoyético y por consiguiente las tres líneas celulares y que den pancitopenia. Este proceso incluye enfermedades tanto neoplásicas, trastornos por almacenamiento y algunas infecciones. Puede producirse una disminución en las tres tipos de células dependiendo de la gravedad de la invasión y generar pancitopenia. Algunos de los ejemplos que pueden llegar a generar mieloptisis son virus de hepatitis, virus de Epstein-Barr, VIH, micobacterias y hongos. Entonces, es el caso de la paciente. De las opciones que les puse en la pregunta, esta es la que más se pudiera llegar a acercar al diagnóstico de la paciente. Es probable que la afección de esta paciente se deba a un proceso medular de etiología incierta. En los procesos mielotísicos se puede observar glóbulos rojos en forma de lágrimas que no se ven en este paciente. Sin embargo, las imágenes de tórax, y regresándonos un poco al inicio del caso clínico, como recordarán, además de la tomografía que se realizó y que se observó esa lesión en el cerebro, que la verdad es que no explica el deterioro neurológico, también se realizaron estudios de imagen. Y en los estudios de imagen se vieron estas consolidaciones y estos infiltrados a nivel pulmonar, lo que pudiera llegar a sospechar una causa infecciosa. Y una causa infecciosa, como ya vimos, puede ser causante de mieloptisis. Y esta mieloptisis generar la pancitopenia del paciente. Entonces, es importante este hallazgo que se hizo al inicio del caso clínico, estas consolidaciones focales dentro del segmento anterior del lóbulo superior derecho y ambos lóbulos inferiores. Entonces, quizá por ahí pudiéramos empezar a estudiar si el paciente no está cursando con un proceso infeccioso que esté generando mieloptisis. Entonces, recapitulando, estos son algunos de los estudios que se complementaron, es decir, que se realizaron sobre todo para el abordaje de la anemia que el paciente presentaba: hemoglobina 10.2, como ya les había comentado, plaquetas de 27,000, leucopenia con linfopenia profunda de células T,
el hierro normal de 59, capacidad total de fijación de hierro discretamente baja de 110, ferritina alta de 3004 y saturación de transferrina discretamente elevada en el 54%. Con todos estos datos y con el análisis que ya hicimos de qué es la pancitopenia, cuáles son las causas y que ya analizamos pues las más probables que pudieran llegar a quejar a esta paciente, entonces en la pregunta 2 sería, ¿cuál de las siguientes sería la mejor prueba a continuación? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en el contexto clínico de la paciente que estamos analizando? Examen de médula ósea, hemocultivos, prueba cutánea de tuberculina, biopsia hepática, tomografía por emisión de positrones y tomografía. Entonces, en el contexto clínico de la paciente, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Pues bueno, esta paciente, pues estamos enfrentándonos con una paciente con pancitopenia inexplicable. Si bien algunas de las pruebas que realizamos, sobre todo el estudio de imagen a nivel del tórax, nos pueden orientar sobre la posible etiología de la pancitopenia, la verdad es que un examen de médula ósea sería la mejor prueba para obtener a continuación. Entonces, dentro de las opciones de la pregunta, lo mejor que tendríamos de hacer o el siguiente paso a seguir en el contexto clínico de la paciente es examen de médula ósea, que fue lo que se realizó en esta paciente. Se realizó una biopsia de médula ósea. La imagen que están viendo en la diapositiva es una imagen real de la paciente. Entonces, en el examen de la médula ósea muestra histiocitos que contienen numerosas formas de levadura pequeñas en gemación con características morfológicas de histoplasma capsulatum. Entonces, nos estamos enfrentando con una paciente que tiene histoplasmosis. Entonces, a continuación, y cuando se obtuvieron los resultados de esta biopsia de médula ósea, se realizaron antígenos de histoplasma en orina que fueron positivos a más de 39 nanogramos. Recordando los niveles de referencia, normal es 0, positivo bajo es de 0.6 a 3.9, positivo moderado de 4 a 19.9 y positivo alto de 20 a 39. Es decir, la paciente tenía antígenos de histoplasma en orina positivos altos. Posteriormente se hizo un mielocultivo, un cultivo de médula ósea, que también tuvo crecimiento para este organismo. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta número 3. Entonces, ya en la biopsia de médula ósea tuvimos estos hallazgos. ¿Cuál sería la prueba que establecería el diagnóstico definitivo para histoplasmosis? Tinción de metenamina con plata de médula, prueba de anticuerpos séricos, cultivo de hongos, frotis de sangre periférica, tinción de carbulfusina de médula, antígeno de histoplasma en orina. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir en este paciente con los hallazgos que hemos tenido y sobre todo con los resultados de la biopsia de médula ósea? Pero antes de poder contestar esta pregunta, me gustaría hacer una revisión muy rápida y muy general sobre la histoplasmosis. ¿Qué es la histoplasmosis? La histoplasmosis es una de las micosis endémicas más comunes en América. Desde Estados Unidos hasta Sudamérica es un problema bastante importante. En los seres humanos es causada por dos organismos distintos, uno que vamos a encontrar mucho más en África y otro que vamos a encontrar mucho más en América. El histoplasma capsulatum variedad du Boisi es endémica en África Central y en África Occidental, mientras que el histoplasma capsulatum variedad capsulatum, es decir, histoplasma capsulatum, es mucho más común en las áreas de América. El histoplasma capsulatum es un saprófito del suelo y se encuentra principalmente en microfocos, especialmente en suelos húmedos que contienen grandes cantidades de excremento de aves o guano de murciélago. Las actividades que lleguen a causar alteración de estos microfocos, es decir, que los que lo levanten o que hagan una movilización importante de estos microfocos, van a generar que haya una inhalación de las microconidias en aerosol que sirven como principales fuentes de infección. ¿Cuáles son los procesos que pueden llegar a alterar estos microfocos? Pues por lo general son aquellas personas o pacientes que tienen exposición ocupacional, sobre todo en aquellos que trabajan en la demolición, en la construcción, en la renovación, en la limpieza de gallineros, en la eliminación de desecho de plagas, que pueden resultar en alteración de grandes acumulaciones de excremento de aves o murciélagos, y entonces son las personas que van a estar en mucho mayor riesgo de tener esta enfermedad. También hay algunos otros deportes que se han asociado con la exposición de histoplasma capsulatum, sobre todo en aquellos deportes de aventura como la espeleología o que es la exploración de cuevas, sobre todo porque van a estar en contacto con el guano, con el excremento del murciélago, y esto es un foco de infección muy común en los pacientes que hacen este tipo de actividad. Este es un mapa sobre dónde son los lugares con mucha mayor prevalencia de la histoplasmosis. Entonces, como pueden ver, en casi toda América es un problema que tenemos presente, en África de igual manera. En México especialmente hay diferentes partes en donde vamos a encontrar diferentes prevalencia que va a ir de entre el 5% hasta el 50%. Entonces,
no es un problema tan bajo como pensáramos. Sin embargo, hay algunos otros países en América que se ven más afectados. Por ejemplo, en Brasil. Se ha encontrado epidemiológicamente que en personas que viven con VIH en Brasil, un estudio de corte encontró una prevalencia superior al 40%, sobre todo en la región central noroeste de Brasil. En las regiones del sur es baja hasta el 10%, pero tienen una prevalencia bastante importante en la región central noroeste de este país. Pero como podemos ver, prácticamente toda América se puede ver afectada. Hablando un poquito más sobre la histoplasmosis, después de la inhalación de las microconidias, la mayoría, aproximadamente el 90% de las personas expuestas van a estar asintomáticas o van a desarrollar síntomas muy leves. El periodo de incubación suele ser de 3 a 17 días para la enfermedad aguda y la presentación clínica va a depender de muchos factores, como por ejemplo la edad, si el paciente tiene inmunosupresión o es inmunocompetente, el tamaño del inóculo, es decir, la cantidad que hayan inhalado. La historia de exposición es clave para el diagnóstico, es súper importante, por eso una historia clínica detallada y muy rigurosa para ver si el paciente tiene diagnóstico o se tiene sospecha de histoplasmosis. La exposición a histoplasmosis se define como una historia de residencia en un área endémica, sin importar cuán remota sea, un viaje a un área endémica o contacto con el suelo o la vegetación que se deriva de un área endémica. Es por eso que es muy importante conocer en dónde está o dónde es más común o dónde la prevalencia es mucho mayor. Tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre que estemos pensando en esta enfermedad, tenemos que estar o tener muy en cuenta dónde son los lugares en donde son endémicos y si el paciente llegó a tener algún viaje, llegó a vivir, aunque sea hace muchos años, en un lugar como ese, o si llegó a tener contacto con algún tipo de vegetación o suelo de alguno de estos lugares y el paciente tiene una neumonía típica, una neumonía que no responde de una manera adecuada a los antimicrobianos habituales o de primera elección, pues se tendrá que sospechar en este problema. Alrededor del 10% de las personas después de la exposición van a desarrollar histoplasmosis pulmonar sintomática aguda. Afortunadamente no son la gran mayoría y se caracteriza por una enfermedad similar a la influenza como fiebre, tos seca, dolor torácico retroesternal y disnea que puede progresar a síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, como pueden ver, pues el cuadro clínico no ayuda mucho porque vamos a pensar sobre todo en una neumonía adquirida en la comunidad y se le dará tratamiento como tal, ya sea pensando en una neumonía bacteriana o viral. Los hallazgos en la radiografía tampoco van a ser pues característicos, quizá en aquellos pacientes que tengan una histoplasmosis crónica, pero la verdad es que en una histoplasmosis pulmonar sintomática aguda, pues vamos a encontrar infiltrados parchados bilaterales difusos con alguna linfadenopatía mediastínica iliar. La verdad es que hay que tener mucha sospecha clínica para hacer el diagnóstico. Pero aquí les dejo algunas de las imágenes de pacientes con histoplasmosis. En la A es una histoplasmosis pulmonar aguda, ojalá la puedan ver, la verdad es que la imagen es muy pequeñita, les pido una disculpa, pero podemos ver una enfermedad bilateral del espacio aéreo del lóbulo inferior, adenopatía iliar e insuficiencia en este paciente, en insuficiencia respiratoria hipóxica después de una gran exposición al inóculo, después de que trabajó en un sitio de construcción. En la B es una histoplasmosis pulmonar crónica que se presenta con tos productiva, febrícula, pérdida de peso y diaforosis nocturna en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en esta tomografía en específico podemos ver una cavidad con paredes gruesas en el lóbulo superior derecho con enfermedad del espacio aéreo circundante. En el cultivo de esputo, en este caso en particular de la imagen B, se encontró histoplasma capsulatum. Entonces, el diagnóstico es rápido, es fundamental en pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda o histoplasmosis diseminada, sobre todo porque para poder dar un tratamiento oportuno y temprano que pueda acortar el curso clínico y sobre todo en aquellos pacientes con histoplasmosis diseminada, prevenir la muerte. El examen histopatológico de la médula ósea proporciona los resultados más rápidos, aunque no es el protocolo de estudio, o sea, no es el siguiente paso o que se realiza a todos los pacientes una biopsia de médula ósea, pero la verdad es que al obtener el tejido, pues sobre todo porque es un procedimiento invasivo, nos puede dar un diagnóstico definitivo si encontramos las estructuras de la levadura típicas como las que les presenté en la imagen de la paciente. Entonces, si bien no es el estudio de elección para hacer el diagnóstico de una histoplasmosis, si encontramos estos o tenemos estos hallazgos en la médula ósea, pues agua pasa por mi casa.
La detección de anticuerpos es menos práctica porque los anticuerpos pueden tardar de 2 a 6 semanas en formarse después de la infección, lo que nos puede dar falsos negativos, entonces no es muy útil la realización de anticuerpos. Además, es menos útil en casos de infección diseminada porque muchos de estos pacientes están inmunodeprimidos, entonces puede que también nos dé un falso negativo. El cultivo de hongos sigue siendo una prueba diagnóstica de referencia para la histoplasmosis, sin embargo, tiene algunos problemas, como que el resultado puede llegar a ser muy tardado, hasta un mes para que nos den los resultados del cultivo, y en algunos pacientes puede ser falso negativo cuando son casos menos graves. La prueba de antígeno de histoplasma es de mayor utilidad en pacientes con enfermedad grave, incluidos casos de histoplasmosis diseminada. La tasa de detección de antígenos se acerca al 90% en muestras de orina en pacientes sin SIDA con infección diseminada. Entonces es una muy buena opción. La prueba del antígeno de histoplasma, sobre todo en orina, es una opción bastante buena. El ensayo de orina tiene mayor sensibilidad y especificidad, como ya vimos, un 90% en comparación con la del suero. La tasa de detección es menor, alrededor del 82% en pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda, cuando se analizan ambas, cuando se analiza tanto suero como orina. Entonces, la primera opción o la mejor opción es eh, el ensayo de orina, es mucho mejor. Y este también va a ser importante para el seguimiento del paciente, es decir, para monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Los antígenos se deben realizar al inicio, a las 2 semanas, al mes y luego aproximadamente cada 3 meses durante el tratamiento. El paciente, para saber que está respondiendo al tratamiento, debe disminuir un 20% en el primer mes del tratamiento y otros 20% en cada uno de los siguientes intervalos. Entonces, es muy importante la realización de este estudio para el seguimiento y control del paciente. Lo que nos lleva a la última pregunta del caso clínico, la pregunta 4, y que es acerca del tratamiento. ¿Cuál es la elección inicial adecuada de tratamiento para un caso grave de histoplasmosis diseminada? Como por ejemplo la paciente que tenemos en el caso clínico. Anfotericina B en una formulación de complejo lipídico, itraconazol, fluconazol o ketoconazol. ¿Cuál sería la mejor opción para el paciente, sobre todo en el contexto clínico que les estoy presentando? La histoplasmosis diseminada aguda no tratada, la evolución o la historia natural de la enfermedad es que en un periodo de 2 a 12 semanas pueda llegar a matar al paciente. Así de fatal puede ser esta enfermedad. Entonces, las principales terapias incluyen anfotericina B en una formulación lipídica y fármacos azoles, en particular y sobre todo el itraconazol. ¿Por qué? Porque el fluconazol y el ketoconazol no son opciones de primera línea, sobre todo en casos graves porque su eficacia es menos predecible y el ketoconazol tiene pues varios efectos secundarios. La recomendación actual es tratar a los pacientes hospitalizados gravemente enfermos con una de las formulaciones liposomales de la anfotericina B. El itraconazol se usa para pacientes que tienen síntomas leves a moderados o como terapia descendiente, es decir, posterior a la anfotericina B una vez que el paciente haya respondido. ¿Cuál fue la evolución de la paciente del caso clínico? Los síntomas de la paciente mejoraron después de 2 semanas de tratamiento con anfotericina B intravenoso, seguido de un régimen de itraconazol oral. 2 meses después, su recuento total de leucocitos y sus niveles de hemoglobina se normalizaron y sus recuentos de plaquetas y células T aumentaron de manera constante, pero aún por debajo de lo normal. Los niveles de antígeno de histoplasma en orina han disminuido, pero aún son detectables después de 6 meses. Continúa recibiendo itraconazol oral y reinterrogando, no había antecedentes ni causa obvia de inmunosupresión en esta paciente, al igual que se le realizó la prueba de VIH, la cual salió negativa, y posteriormente se le diagnosticó inmunosupresión profunda de etiología desconocida, lo que resultó en un recuento bajo de CD4. A la paciente se le inició trimetoprim y acitromicina como profilaxis, y 2 meses después de la hospitalización, hacer el reinterrogatorio y ella recordando, se comenta que estuvo en un laberinto de maíz un mes antes de informarse en una zona endémica, entonces es probable que lo haya adquirido con esa actividad. La verdad es que es difícil saberlo, pero pues es el único antecedente que la paciente recuerda. Entonces, me pareció bastante interesante. A veces nos enfrentamos con pacientes que estamos pensando en cosas muy diferentes y terminan teniendo un diagnóstico que nos pueden llegar a sorprender. Por ejemplo, esta paciente, su motivo de ingreso fue un deterioro del estado neurológico. Un deterioro del estado neurológico y terminó siendo egresada por histoplasmosis. Entonces, una pancitopenia por histoplasmosis. Entonces, los pacientes nos pueden llegar a sorprender de maneras muy diversas. Son casos clínicos
que salen más allá de lo obvio, ¿no? En aquellos pacientes que tienen deterioro del estado neurológico que pudieran llegar a ser miles de causas, algunas más frecuentes que otras, y finalmente nos encontramos con casos muy raros como como lo que les presenté el día de hoy. Entonces, es lo bonito de la medicina, ¿no? Es lo bello, obviamente no para el paciente, pero para aquellos que nos dedicamos a medicina interna son el tipo de casos que son retadores, que son un ejercicio diagnóstico bastante interesante, que son los que más nos gustan y nos apasionan, sobre todo a los médicos internistas. Espero que haya sido de su agrado, que les sea de utilidad, una revisión muy rápida de la histoplasmosis, cómo pues, se puede llegar a abordar una pancitopenia en los pacientes. Obviamente no revisé todo el caso, todo el tema de pancitopenia, solo revisé de manera muy superficial algunas de las causas de pancitopenia. Como pueden ver, es una gran lista de enfermedades que pueden generar pancitopenia, pero como siempre les digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, pues siempre y lo más importante es el contexto clínico del paciente y con una historia clínica detallada. Espero que haya sido de su agrado, espero que el caso clínico de esta semana les haya parecido interesante como me pareció a mí. Y pues nada, que tengan un bonito día, una excelente semana, no dejen de suscribirse, darle like, dejarme un comentario, que a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo con este canal. Hasta luego, bonito día y excelente semana.